Pepe, no sé por dónde empezar ante una vida tan intensa, tan trabajada y tan vivida. En el sentido del sacrificio, pero también en el sentido de lo lúdico, porque hablar con una persona que se prodiga entre Peñaranda de Bracamonte, tu lugar accidental, donde nací, pasando por Ávila, donde Madrid, me crié. Exacto, Madrid, donde te desarrollas como profesional. Allí empiezo. Ahí está. Y luego donde recalas, que es donde más años estás echando. Donde hago toda mi vida profesional. Costa del Sol, Benalmádena. Amén de que te gusta viajar y que seguro has dado alguna que otra vuelta al mundo, no lo sé, pero por ahí estará, si no muy cercano. No sé por dónde poner puntos geográficos a una trayectoria tan intensa como la tuya. Pues lo que te gusta, empezamos por el principio. Nos vamos a Castilla. Como recordamos poquito, porque hace tantos años ya. Claro. Bueno, pero están frescos, porque además te envidio, Pepe. Y me vas a permitir que te diga Pepe, aunque muchos te digan José Julián o Julián. Por todo atiendo. Eso es. Pero estás perfecto. Perfecto. Sí, gracias a Dios, la salud me respeta. Entretenimientos no me faltan, tengo muchísimas cosas que hacer, disfruto con lo que hago y eso verdaderamente te da ganas de vivir. ¿Eso es genética o eso es disciplina de vida? Bueno, yo creo que un poco todo. A mí los excesos no me gustan, yo soy una persona de clase media y vida media y bueno, pues ahí viene bien. Mis padres vivieron, gracias a Dios, bastantes años, mi madre murió con 94, mi padre con casi 90. ¿De casta le viene algo? Sí, después si tienes una vida bien, a mí me gusta pasarlo bien y divertirme, pero no soy de abusar de nada y entonces pues procuro cuidarme y entonces pues si te cuidas un poco y haces una vida normal y atractiva, pues la vida te compensa tratándote bien. Tomo nota, por si puedo aprender de ello, ¿no? Peñaranda de Bracamonte, tierra adentro, Salamanca, zona de Guijuelo o algo así. Sí, bueno, Guijuelo está hacia el oeste, Peñaranda está hacia el este de Salamanca, pero vamos, tierras de Salamanca. Claro. Es un lugar, sí, además yo allí tenía y tengo bastante familia, toda mi familia se desarrolló en Ávila y en Salamanca, tengo familia en Ávila y tengo familia en Salamanca, tierra donde mi padre, mis padres provenían más de la parte de Ávila, pero a mi padre, que era funcionario de telégrafos, lo trasladaron a Peñaranda y allí estaban cuando yo nací, por muy poquito tiempo, porque con 3, 4 meses, a mi padre lo mandan a Ávila y ya nos vamos a Ávila y allí continué mi vida. Claro, hijo de Aureliano, funcionario de telégrafos. Exactamente. Que va el hombre pues con esperanza allá donde haya trabajo. Tu madre, ¿verdad? Coincide con que en Peñaranda de Bracamonte, estando él de empleado, tu madre da luz, te trae al mundo, que por cierto ya habías tenido una hermana, fue primera, exactamente, como fue María. Y allí 3 meses. Y allí 3 meses. Accidental. Accidental, un traslado temporal de mi padre. Exacto. Porque mi padre estaba en Ávila, lo trasladaron temporalmente a Peñaranda por una serie de trabajos que había que hacer en telégrafo. El internet de la época. Exacto, claro. El internet de la época. Y estuve, no sabía cuánto tiempo iba a estar, y estuve, de hecho mi hermana nació en Ávila, fueron a Peñaranda, allí nací yo, y volvieron a Ávila de nuevo, donde ya nos criamos
toda la familia, y allí estudié, allí fui a la escuela, al instituto, tuve mi primera formación. Hasta los 16 años, ¿no? Hasta los 16 años Es viví decir, en Ávila. que siendo, nada, un bebé con 3 meses y pico, de vuelta a Ávila. Vuelta a Ávila. Y allí está tu infancia, ¿no? Claro, pero fue una infancia muy bonita, era una vida tranquila, al aire libre. Nosotros vivíamos en las afueras de la ciudad, fuera de la muralla. Claro. El instituto estaba dentro de la muralla. Yo creo que al centro de Málaga de niño íbamos muy poco, íbamos los domingos, que íbamos a misa, comprábamos los cromos y cambiábamos los cromos en la plaza de Santa Teresa, Claro. y poco más. El resto lo pasábamos en el barrio y en la escuela, que estaban fuera de la muralla. Claro. Pero allí en Ávila, bueno, pues empiezas a tomar referencias de lo que sería tu arranque profesional, como eran los números. Sí, Contabilidad, ¿no? Con el bachiller de por medio, pero tú ya te sabías la cuenta de multiplicar de carretilla. Sí, a mí siempre me gustó. Yo de verdad, una de las cosas que recuerdo de la primera escuela fue el primer maestro que yo conocí allí, y lo recuerdo porque era la bondad personificada. ¿Cómo se llama? Firmo. Firmo, es la primera Nombre vez. de aquella época, Firmo Acosta Sánchez. Nunca había conocido un nombre tal cual. Firmo Acosta Fisto Sánchez. Acosta, era un maestro ejemplar, muy buena persona y gran maestro. Y el que estuvo además contigo 6 años, adoctrinándote el... Hasta que fui, desde los 3 hasta que fui al instituto y a no los se te 9 ha años. olvidado. No, siempre lo recordaré. Siempre lo recordaré por buena gente. Y eso... Fíjate, te puedo contar la anécdota. Venga. Una anécdota magnífica de este año. Yo, sabes que me gusta el senderismo y me gusta ir al monte y viajar, y viajo bastante y hago intercambios. Sí. Y hice un intercambio de casa en la Sierra de Gredos. Vale. En la Sierra de Gredos hacemos un intercambio, me pongo en contacto con la persona que tiene un piso en la Sierra de Gredos. Vale. Nos ponemos de acuerdo y... Pues nos dais las direcciones. Y me da la dirección y me dice, la casa está en la calle Firmo Acosta Sánchez, Ay, qué bueno. número 3. Ay, qué bueno. A mí se me caían las lágrimas. Seguro. Eso es reciente, ¿no? Sí, de julio, Como si... junio. Claro, era una gran persona y tiene su calle. Él nació en Barco de Ávila. Qué bueno. Y allí tiene una calle con ¿Quién su... te iba a decir? Pero me hizo ilusión porque nunca, no te acuerdas frecuentemente, me acuerdo mucho, pero Claro. te acuerdas en momentos puntuales, pero pueden pasar años y no te acuerdas, o meses. Claro, son los que y cuando transmiten oí valores, esto, Pepe. a mí me trajo toda mi infancia Claro. al momento actual. ¿Qué mejor puede haber de los alumnos como tú que recuerden de manera emblemática, de manera afectiva, Claro. el aprendizaje que han hecho los maestros? Y sobre todo que te forman como persona, Claro. que tienes esto. Luego en Ávila la formación era una formación ideal, porque allí se vivía la paz, la tranquilidad, la bondad, La cercanía. y La entonces humanidad. pues eso está muy bien allí. Y claro, el tema es eso. Por eso cuando pasé fui al instituto, pero en Ávila en aquellas épocas había un problema, y era que, claro, eran épocas de poca riqueza, por no decir de miseria. Claro, de mínimos. Y cuando terminabas el bachillerato, pues iban a estudiar los ricos, la gente de posibles, o se iba a Salamanca o se iba a Madrid a estudiar, a hacer una ¿Y carrera. no era tu caso? Y claro, en Ávila lo que había era magisterio. ¿Y tú de Y maestría? mi hermana hizo magisterio, pero a mí el magisterio no me atraía. Claro. Y entonces empecé a prepararme para hacer unas oposiciones, a estudiar Con contabilidad. 16 años. Con 16 años. Dices, Ávila, Bueno, yo empecé, ya con 14 empecé a hacer contabilidad. vale. Cuando Pero digo, yo el hecho de irte a Madrid. a Madrid me fui con Ahí 16 va. años. O sea que ya con 2 años antes ya veías que Ávila tenía su techo, ¿verdad? Ávila no tenía salida, Exacto. no había ni cines, Claro. no había cine, No no había había, ni baile, cine. no había... En verano se abría la piscina del casino a la que iban los que eran socios del ¡En casino. verano! ¿eh? Y lo demás claro, era y la sota, ilusión- caballo y rey. la gente que estaba estudiando el bachiller en Ávila, su ilusión era ¿dónde Volar, me voy a volar. salir? ¿eh? Claro, claro. Y a mí me surgió una oportunidad de trabajo en Madrid, ¿Cuántos kilómetros Madrid de Ávila? poco más de 100, Con lo cual, a 110, tiro. 120 Y con kilómetros. 16 años ya decides
que me voy, hay que irse a Madrid. me voy a Madrid. ¿Y en casa cómo reciben tu noticia? Bueno, en casa Porque seguro... con mucha preocupación, no son los tiempos de ahora Claro. donde hay comunicación. En aquella época alejarte 100 kilómetros era irte Un mundo. a otra parte del mundo y sobre todo que los peligros estaban fuera. En casa todo era seguridad. Con lo todo, grande que es Madrid. ¿eh? Con lo grande que es Madrid. ¿eh? Ten cuidado. Sí, y allí... mucha preocupación. Yo siempre recordaré a mi madre diciendo, ¿y tú qué necesidad tienes de ir a pasar Con lo a gusto penalidades? que estamos aquí. Con lo bien que puedes vivir aquí, hacer unas oposiciones, entrar en telégrafos, tener un sueldo. Y yo decía, pero mamá, si es que es un sueldo de miseria. Claro. ¿Tú te das cuenta lo que tiene que hacer mi padre y mi madre para que podamos estudiar nosotros? Claro, claro. Total, que en Madrid llegas, pues, de joven, Llego una a potencia y una vitalidad tremenda. Ah, eso sí, eso es ilusión porque, toda, ilusión porque tú toda. siempre has sido un niño muy vivo, muy vital. Bueno, a mí me ha gustado mucho investigar, me ha Claro. gustado conocer cosas nuevas, me ha gustado... Proactivo, ¿no? Sí, siempre va. Eso de quedarte tranquilo y sentado, no. Y lo mejor siempre está por venir. Estamos. Con lo cual, si tú tienes ganas y tienes horizonte, ¿por qué te vas a limitar? Claro. Y en Madrid había horizonte. Claro, era un mundo que había que conocer, había que... Porque tú ibas a Madrid en principio a formarte, pero también a trabajar, porque no había dinero para mantenerte tanto tiempo allí. Claro, evidentemente. Tú estudiabas contabilidad por un lado, ¿no? Sí, vamos, de hecho yo todo lo que en Ávila me preparé, estudié y Claro. sabía bastante contabilidad, pero yo empecé a estudiar en Madrid perito mercantil, Fíjate. después hice turismo, es decir que después... Pero también a ser empleado de tiendas, de comercios, de paquetero. Sí, yo llegué a Madrid, bueno, yo es que llegué a Madrid para trabajar en una empresa que iba a ampliar, iban a abrir una nueva oficina de administración, pero como no estaba la obra terminada y no iban a abrir, pues llegué allí y me dijeron, mira, es que el puesto todavía no está, pero si quieres quedarte, te quedas de botones para llevar paquetes, para ayudar en el almacén. Y yo dije, ¿Cómo? una vez, Ahora mismo. ya he salido de Ávila, ya hay que triunfar. No hay retorno. Yo no puedo volver a decir que es que no funcionaba. Claro. Y entonces pues me quedé. Y estuve un año, como un año... Te conociste en Madrid como la palma de la mano. Si yo te contara lo que me pasó el primer día que salí a la calle. Cuenta. Mira, el primer día, claro, en aquella época todo era buscar un dinerito, porque claro, tú sabías que con lo que ganabas no podías 16 vivir. años. No podías Mucha vivir. hambre. No te llegaba. Tú sabías que tus padres te iban a ayudar un poquito, Claro. pero que no te llegaba. Claro. Entonces todo era sacar dinero. Y entonces yo llego y me encuentro al botones adelantado, espabilado, que me cuenta que allí las propinas funcionan bien. Y además, mira, tú cuando vas a llevar un paquete, pues a veces hay que llevarlo en taxi. Tú te vas en el metro. Vale. Pero claro, yo primero llevaba 2 días en Madrid, no conocía absolutamente nada. claro. Pero tenía un plano. Bien. Y me mandan a llevar un paquete, dice, hay que llevar este Al paquete Quinto Pino. al Paseo de la Castellana, 300 no sé cuántos. Y yo digo, si yo estoy en la calle Velázquez, la Castellana está ahí, más cerquita. pues yo me voy andando y lo que costaba el billete, pues eso que me sirve Que para me lo esto. ahorro, claro. Me cojo yo mi paquete y empiezo a caminar, Castellana, 20, 30, 100, 200, más allá de la Plaza Toros, como 15 kilómetros. ¿Qué pasó? Yo no sé pues que me pegué 10 kilómetros andando, porque claro, Porque yo el dije, Paseo de la Castellana es ya enorme. tiene, claro. Bueno, pues esa fue la primera inocentada de Madrid, pero fue divertido. Pero bueno, me sirvió luego Acostumbrado a Ávila. con ese importe podía ir al cine, con el importe del billete que te ahorrabas, pero bueno, fue una buena inocentada. Pero Pepe, ahí donde uno se curte, ¿no? Sí, en sí. situaciones de dificultad. Claro, empiezas a aprender lo que es la vida, empiezas a salir a la tienda, a ver cómo la gente vende, ve cómo tratan al personal, y ahí empiezas un poco a formarte con lo que vas a tener que hacer un día u otro. Tienda de tapicerías, luego Escuela de Comercio en Madrid, para estudiar perito mercantil. Fuiste de los 3 primeros de clase
¿verdad? Sí, en ese curso. Claro, porque cuando la gente empezaba a estudiar perito no sabía de contabilidad y yo llevaba 2 años, yo había estudiado 2 años de contabilidad y sabía más no había ordenadores, ¿no? Sabía más que el profesor ni que calculadoras, nos daba clase, ¿no? claro. Todo era... Bueno, había unas calculadoras que tenían unas cosas, unos rabitos que tenías que poner el 1, el 2, el 3, o sea, y luego darle al no sé cuál. Complicado. Complicadillo, y tú sí. lo sabías todo. Y yo sabía bastante y entonces, pues claro, el profesor muchas veces me miraba así antes de confirmar algo y sobre todo allí había una cosa muy buena y era que había trabajo siempre, había mucho trabajo en muchas partes y lo pagaban mal, pagaban poco, vale, pero siempre había la oportunidad de subir. Claro. Y entonces la gente cuando necesitaba un empleado para una cosa, pues se iba, en el caso de la escuela de comercio, pues iban allí y decían, necesito un administrativo. Qué bueno. Y entonces en la escuela de comercio cogían a los 3 primeros de la clase, los mandaban para que les hicieran un examen y la empresa cogía al que le interesaba. Eso es fantástico. Y así pasé de los papeles pintados y la tapicería a fabricar muebles de oficina y muebles de colegio. A llevar la contabilidad de quien las fabricaba. Y a tener gente... Y allí conocí con lo que aprendiste muchísimo. Y allí conocí a mi segundo gran maestro. Enrique Ortega. Enrique Ortega, que era una persona que también estaba pluriempleado, es decir, que en esta empresa él era pluriempleado, porque en realidad su trabajo principal era técnico de sonido en la cadena SER. Fíjate. Pero era un magnífico contable que fuera de su horario llevaba contabilidades, entre otras la de esta empresa. ¿Y cada vez Ávila iba quedando más lejos? Claro, yo cada mes, cada 2 meses, un domingo que tenía libre, pues me cogía el tren, me iba a Ávila, me venía, veía a la familia, me traía el paquetito que me preparaba mi mamá y que me ayudaba a alimentarme. Con el tupper, no era el tupper, pero era el paquetito. Sí. Y luego la mili. Y luego la mili está allí. 4 vientos. Ejército del aire. Se abrió un horizonte importante, ¿verdad? A ti la mili te sentó muy bien. Sí, yo es que la mili le tenía mucho respeto, porque claro, la mili era una cosa que cortaba a la gente joven su vida, claro. A todo el mundo le cortaba, sí. Y es verdad que en aquella época, claro, cuando tú empiezas a trabajar, ves que vas bien, que cambias de trabajo, que te suben el sueldo, que ya pues ya tienes que pensar en ir ahorrando para comprar un piso, y entonces ves que vas ahí y dices, sí, pero es que si dentro de 2 años me tengo que ir a la mili, y voy a la mili y entonces veías un muro ahí delante, claro, ¿qué hago? Claro. Y entonces yo decidí que lo mejor era irse voluntario y quitárselo cuanto antes. Y si hay que hacerla, hay que hacerla... Si hay que hacerlo, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, claro, y de la mejor manera. Porque había que dar subir otro escalón más. Vale. Pero hasta que no hicieran la mili no había... Todo el mundo, tú veías y decías, ha hecho la mili, ya está encaminado hacia arriba. Claro. No ha hecho la mili, espérate que la haga, que allí... Y la gente hablaba tan mal de la mili que yo, sinceramente... ¿No fue tu experiencia? Fue una gran experiencia. Todo lo contrario, la mejor época una de las épocas más fructíferas de mi vida. Claro, o sea, no solo te quitaste el servicio militar cumpliendo como buen español, sino que al mismo tiempo aprovechaste la coyuntura y seguías trabajando en otros menesteres. Yo, salvo los 3 meses de instrucción, todo el resto del tiempo... Yo tenía 3 trabajos cuando entré en la mili, que era el principal de Viajes Ecuador, sí, porque ya había pasado a Viajes Ecuador. Amigo, ya apareció Viajes Trabajaba Ecuador. En Viajes Ecuador, sí, y llevaba 2 contabilidades de 2 empresas que... ¿Y la mili? Y la mili. Y estaba estudiando perito mercantil. ¿Y no tenías tiempo para echarte novia ni nada? ¿O ya no, en aquella época no se pensaba en novia. Mientras no estabas situado, lo de las novias era... Si tenías un domingo libre, vale, salías con algún amigo, claro, el grupito. Yo salía con mis amigos, claro, de esto, claro. Salías, ibas a un guateque. Claro. Pero era algo normal, yo es que incluso sin compromiso. En los guateques yo no era de bailar, porque en los guateques yo me acuerdo que me daban 25 pesetas por poner discos. También. Y también aprovechaba. O sea que tú donde había un sueldo había que cogerlo. ¡Qué gracioso! Oye, eras un potosí, como se suele decir. Claro, a mí me gustaba la música. Claro. Sí, bailar no me gustaba. Bien. Yo estaba escuchando música, mis amigos estaban allí,
que cuando salíamos pues nos íbamos a charlar, Pues claro. para charlar podías charlar con ellos. Las chicas, te veías una chica, querías charlar con ella, tú le hacías una cosita y ella venía, Vale. y estabais allí charlando, Claro, es decir, claro. que no, y en vez de pagar, cobrabas. Encima, ¿cómo te buscaste en la vida? Porque irte a Madrid... Había muchas oportunidades, Bien, solo pero había también- que querer. Pero había que valer también. Sí. Y tú tenías la mejor disponibilidad del mundo. Claro, prepararte, formarte y tener voluntad de trabajo. Incluso hasta un brigada que te ayudó a hacer la mili de la mejor manera posible. Claro, es que él me, Había él- que él me rodearse. enseñó cómo era el cuartel, cómo había que hacer, y hoy yo en aquella época... Fíjate qué cosa, Pepe, perdóname. Un maestro, un compañero de trabajo, un brigada en la mili, siempre buenos referentes. Pero ¿sabes por qué? Porque yo recuerdo cuando llegué a la mili, lo primero que te decían, aquí, que no te vea nadie, que no te... Aquí no te Desapercibido. apuntes para nada. Vale. Y claro, pero yo estaba haciendo la instrucción, terminaba la instrucción y yo me aburría. Claro. Que no, y bueno, y ahora habrá que hacer algo. Aquí me La vean. gente se iba allí, ¿a qué? A tumbarte en el catre, Eso, claro. ¿a hacer qué? Y entonces, pues, brigada, viene un día un brigada y dice, ¿quién sabe escribir a máquina? Y yo dije, claro, allí había más gente que sabía escribir a máquina. Pero pasaba. Pero decían, yo no me apunto que a saber lo que te mandan. van a igual. coger. Y yo digo, estoy aquí sin hacer nada, pues yo sé escribir a máquina. Pues me fui a escribir a máquina con él. Mira, tengo que hacer las nóminas, tengo que hacer tal. Y Te yo convertiste en la mano y me derecha dice, del brigada. Me dice, tú me vas a echar una mano cuando termine la instrucción. Aquí estamos. Yo encantado, hombre, en vez de estar aburrido, pues estoy aquí haciendo cosas y aprendiendo algo. Siempre aprendías Claro, algo. Yo me claro. acuerdo de los faldones aquellos de la nómina Ay, por militar Dios. y no sé qué. Y hacer los Porque cuadros. Cuatro Vientos tenía bajado por Hombre, el volumen Cuatro Vientos era de trabajo de que entrada. originaba. Además era un aeropuerto en aquella época, del tipo de los aeropuertos americanos, cuando, claro, los americanos que vinieron aquí a Rota, que tenían esos aeropuertos Todos con los tantas servicios del comodidades, mundo, pues en piscina, aeropuerto- restaurante, campo el de golf. primer campo de golf que yo conocí, lo conocí Por allí. favor. Campo de golf, piscina cubierta, Sí, 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 piscina sí, sí. descubierta, Te dio mundo. campo de deportes, aquello era... Menuda mili, amigo. Incluso creo que nada más que hacías servicio los fines de semana. Sí, pero eso es como todo, es la actitud que tú tengas. Yo en aquella época, a mí no me interesaba echarme novia, a mí lo que me interesaba era situarme, Resolver. no depender de mis padres, Claro. tener un trabajo mejor pagado, es decir, ganarme mi vida yo mismo sin necesidades. Claro. Sin embargo, como era voluntario, en la mili allí, la mayoría éramos el 80% de los que había allí eran de Madrid, Vale. eran madrileños, y el 20% de pueblos de estos. Vale. La gente de Madrid lo único que quería eran gente de posibles, además. Sí, sí, gente sí, sí, gente sí. que tenía dinerito, que ya había trabajado, que tenía... En Madrid la gente manejaba Enchufada. dinero. Yo veía que la gente manejaba dinero con una facilidad Qué tremenda. bueno. Y todos los que estaban allí en la mili estaban locos por irse con la novia, por ir al cine, Claro. y pagaban las guardias, Encima. pagaban las guardias a los de los Y pueblos ahí que se estabas quedaban tú. allí. Y entonces yo decía, si salgo fuera me tengo que gastar dinero. Y entonces Aquí ahorro y encima gano. el brigada me explicó, en la Policía Nacional, en la Policía Militar. no se hacen otros servicios, se hacen las guardias, y entonces se ocupan de las guardias, y yo me entero de que quien hace guardia el sábado y el domingo, el sábado o el domingo, le daban 3 días de permiso. Y digo, pues si hace guardia el sábado y el domingo, porque había un día que era sábado. Claro. ¿eh? ¿Tú casabas? Las guardias eran de 24 horas, Claro. 24 o 48 horas, Claro. y era un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero quien hacía guardia el sábado y el domingo le daban 3 días Bueno, libres. con lo cual tú lo veías Y yo clarísimo. digo, sábado y domingo me dan 6 días libres, lo que yo necesito Amén. para trabajar. O sea, y que ibas entonces- al cuartel sábado y domingo. Claro. Y el resto a yo trabajar en otros llegaba menesteres. el sábado a las 7 de la mañana al cuartel, salía el lunes Esas son a las las mili 9 de la buenas. mañana. Esas son las mili buenas. Y el lunes me iba a Viajes Ecuador, hacía mi jornada y ya seguía haciendo lo mismo. Hombre, un poquito más apretado, con Vale. un poco de carreras y tal, pero yo no dejé Optimizaste recursos y Sí, sacrificios. sí, claro. Y se vuelve a la vida civil, terminas tu mili y Madrid seguía estando en tu punto de mira. ¿eh? Con la contabilidad quizás cada vez menos, porque luego surge Viajes a Ecuador y con Viajes a Ecuador Y en Viajes de Ecuador, bueno, surge
quizás En la mili, el puente para venir a la costa. ya en la mili, Sí. yo estaba en Viajes Ecuador, llevaba ya un año y pico, y en la mili, uno de estos que vivía bien y que manejaba dinero, Vale. que nos hicimos muy amigos Sí. en el periodo de instrucción, Sí. magnífica persona, Sí. ¿vale? Pero este ganaba dinero, trabajaba en IBM, Vale. y les pagaban, claro, era cuando estaba empezando IBM, aquellos salones enormes, pero ganaba un dineral, Sí. estos ganaban mucho Sí, dinero. sí. Y un amigo suyo, que era el que estaba montando IBM en selecciones del Reader Digest, La empresa editorial eso es. de libros y de estos, revistas. yo a mí me asombraba la cantidad de dinero que tenían una gran formación, ¿vale? Pero porque ellos habían ido a la mili, eran 2 años mayor que yo, porque no habían ido a la mili más tarde por tema de estudios. Por tema de estudios, prórrogas y eran demás. un poquito mayores. Claro, vale, y como vale. eran mayores, pues claro, Curtidos, sabían más, claro. trabajaban en sitios que pagaban bien, Bien. y ganaban ¿Y dinero. tú contactas con ellos? Y entonces uno de estos amigos, uno de estos dos, me dice, oye, vamos a ampliar el departamento de distribución. Te ve con cualidades. Sí, bueno, Claro, claro, claro. cuando No se lo estábamos ahí, dicen un cualquiera. siempre estábamos con esto. Ahí está. Y luego ellos que estaban deseando irse a Madrid, a ver novia y tal, Claro. siempre cuando tenían una casa yo les cubría. Y te ofrece una posibilidad. Y me dice, oye, ¿tú por qué no te vienes a trabajar? Porque en Viajes Ecuador se trabajaba tela marinera. Eran 7 días a la semana y allí mínimo eran 12, 14, 16 Y no horas, había lo mucha que hiciera competencia, falta. ¿no? Viajes Ecuador era posiblemente de las primeras agencias de viaje que tenían cierto nivel y Estaban categoría. las grandes de aquella época, de Meliá, de todo esto, pero, Vale. Ecuador surgió de muy poquito, Sí. con una persona, gran profesional, el dueño de Viajes Ecuador, que era de Bilbao y la central estaba en Bilbao, pero creció con una velocidad Y te tremenda. pilló a ti. Y me pilló a mí, sí, sí. Con la contabilidad en un primer momento. Sí, con la contabilidad, pero claro, yo estaba yo llevaba el departamento de contabilidad. Claro. Pero llegaba Semana Santa, llegaba un puente, llegaba verano y llegaba un partido de fútbol. El Real Madrid jugaba con París, o lo que fuera. con el Benfica en Lisboa. Ahí había que que organizar que por cierto, mi excursiones. primer vuelo, mi primer viaje en avión fue, sin tener ni idea de nada, salir de Madrid, porque en aquella época sacamos dos aviones completos, y del orden de 40 autocares ¿Año? que iban 62, 63, Vale. no recuerdo exactamente. Total, que pero tú te apuntabas a 62, todas las 63. movidas. Y entonces cuando había una cosa de estas, no había guías en Madrid para acompañar a los grupos. Claro. Y entonces decían, ¿quién quiere ir a tal sitio? Aquí estoy yo. Y entonces yo llegaba a Semana Santa o llegaba a un puente. ¡Ay, qué bueno! Y salían autocares para Benidorm, autocares para Galicia, autocares para estaba- Andalucía, autocares para el otro lado. Y Estabas entonces, tú- claro, yo lo vi y yo dije, que me apunto. ¿Ya te habías casado o no te habías casado? No, yo estaba Todavía soltero seguías entonces, por libre. todavía Vale. estaba- Total, que estaba te soltero. conociste en Mundo, Ujú. inicialmente, dentro de esa actividad de números, pero dijiste, no, aquí le saco la punta al lápiz. Y aprovechemos que estamos en una empresa que me posibilita conocer y viajar. Y ahí viene quizás luego la Costa del Sol, seguramente. ¿Tu primer contacto con la Costa del Sol cómo fue? Mi primer contacto en Viajes a Ecuador, entonces todo era familiar. Todo muy relacionado. Me refiero, cuando trabajabas rápidamente hacías amigos, rápidamente tenías un grupo de apoyo, Claro. todo el mundo colaboraba con todo el mundo. Vale. Y teníamos un grupo que llegaba a una fiesta y si había que trabajar, se trabajaba, y si no había que trabajar, teníamos un equipo de fútbol que jugábamos una agencia relacionabais? agencia de viajes contra compañías aéreas. Compartíais. Luego hacíamos una paella y nos comíamos la paella. Y entonces, pues, en ese grupo había una persona que era el jefe de ventas de una empresa constructora que había vendido todos los apartamentos de la urbanización, aquí en Benalmádena, la urbanización Alegranza, Bueno. después vendió Bonanza, y él era el jefe de ventas, una Vale. persona ya mayor que yo, que Bien. era yerno de una compañera mía. Vale. Y en una comida de estas, había vendido todo esto con garantía de rentabilidad, Ok. que fueron los primeros apartamentos que se vendieron con garantía de rentabilidad en la costa. Vale. Y eran 3 años de garantía de rentabilidad. Y cuando pasaron los 3 años,
los propietarios que habían comprado dijeron, nosotros hemos comprado con garantía, pero no pensábamos que se acababan los 3 años. Estaba puesto en el contrato, pero no se lo habían dicho, claro, y no lo habían leído. Y aquí había que hacer una gestión. Este hombre lo que hace, como era el que le había vendido y el que conocía a todo el mundo, pues deja de ser jefe de ventas de una gran empresa de Madrid y se queda con la gestión de los apartamentos que había vendido. Claro, aquí en la costa. Y él, que era un magnífico vendedor, vendía como nadie y era un gran relaciones públicas, de administración sabía poco. Vale. Y entonces, pues, cuando vio lo que se le venía encima, pues me dice un día estábamos comiendo y me dice, hombre, Pepe, tú me tienes que echar una mano. Porque tú estabas en Ecuador, por un lado, y en Reader Digest también, en la empresa editorial. No, ya cuando me fui a selecciones... ¿A selecciones? A selecciones ya dejé Viajes Ecuador. Ah, vale, vale. O sea, que tenía un buen puesto de Yo trabajo. siempre pasaba una cosa, y cuando tenía una cosa segura, pues dejabas ya lo que te estaba bien y pasabas. Pero al estabas siguiente. bien, digamos, Sí, cualificado. sí, yo en aquella época y ya... te viene la oferta Yo en aquella época ya ganaba dinerito, Claro. ya había dado la entrada para comprar un piso. Apartamentos Alegranza, Bonanza, Arroyo de la Miel, y había que gestionar... Claro, y entonces pues me dijo que había que echar una mano y yo le dije, ¿Tú pues, conocías la costa? bueno, hay otra anécdota curiosa. Venga. Trabajando en Viajes Ecuador, Sí. en uno de estos viajes que yo te digo que salían de allí en Semana Santa, no sé si era Semana Santa o era verano, Vale. o en un puente, pues yo salí con un autocar a hacer el circuito de Andalucía. Vale. Y entonces el circuito de Andalucía pues era Jaén, llegabas a Granada, Torremolinos, Sí. Sevilla, y entonces pues en uno de esos viajes yo vine a Torremolinos. Vale. Era un viaje ¿La de 3 primera días. vez? La primera vez que yo venía a Torremolinos con un autocar. Vale. Y te lo iba a decir a ti, 40 Pepe, personas detrás. que tú llegabas allí. Pero espérate, Sí. que lo más curioso de todo esto es que yo vengo a Torremolinos cuando el gran boom de Torremolinos, Sí. que yo todavía era el año 65. Sí. Año 65, con lo que era Torremolinos en aquella época. Claro. Pero yo me alojo en unos apartamentos. Vale. Y me voy creyendo que estaba en Torremolinos. Y 2 años más tarde, cuando José Ángel Germade me dice que tengo que venir a echarle una mano, Vale. que entonces ya estaba yo en selecciones, que estaba camino del aeropuerto, y me recogió, me dice, yo te recojo y el fin de semana te enseño lo que es. Me recoge allí ¿Tú en... te habías hospedado ahí? me trae al sitio donde yo había estado hospedado 2 años antes, que espérate, que 2 años antes la urbanización no estaba terminada. Ni siquiera. La urbanización habían hecho, sabes que Alegranza tenía 7 bloques, ¿eran 7 o eran 8? Ya Sí, ni me acuerdo. no pasa. Habían hecho 5 bloques, la primera piscina, y estaban haciendo los otros. Ay, por Dios. Pero los otros todavía no Una estaban. premonición. Sí, sí, pues 2 años más La tarde. vuelta que da el mundo. Sí, eso son cosas Lo cierto curiosísimas. fue que, gracias a esa situación puntual de las garantías, Yo me vengo aquí con él para organizarle la contabilidad Como el que no y quiere la la cosa, gestión algo y todo puntual, esto. ya lo Sí, volveremos. yo seguía trabajando claro, en Madrid. Claro. A los 2-3 meses ya se ve que aquello tiene un volumen que no se puede llevar así, aunque aquí había un contable, una persona que Pero llevaba, no era pero suficiente. mandaban los números y los números, la cosa no fue. Y yo le dije, digo, no, mira, tú necesitas una persona de plena dedicación aquí. Y me dijo, pues tú. Digo, no, yo vivo con lo bien que yo vivo ahora. Que en Madrid, después de todo lo que he en bregado. Selecciones, empresa americana, que Claro. pagamos los sueldos que pagué, digo, con lo que yo Te gano tuvo que ahora. poner un buen sueldo, ¿eh? Y no, pero es que él me dijo, lo que tú ganes te lo doy. Por eso. Y tú dijiste, pues para adelante. Y claro, como yo estaba mirando pisos para dar una entrada, para comprarme un piso, dije, Estoy en el sitio. digo, esto es el maná que está cayendo, que tú no habías hay que pensado cogerlo. nunca. Yo, nada. Porque tu ilusión era Madrid. No, todo era viniendo. No, mi ilusión era trabajar y situarte Sí. en la vida. Todavía no sabías en qué. Y Ávila ya se había quedado, fíjate. Se había quedado para algún domingo que otro ir a ver la familia y los amigos. Total, que montas casa y estancia. Me compró una casa en Madrid, yo estaba en aquella época, claro, ya empiezo a salir con una chica, empezamos a ser novios, Claro. buscamos una casa, nos compramos una casa, pero como yo ya estoy viniendo aquí, pues vista la vorágine que había por esta zona, Y el boom que habría aquí. yo digo, mira, ya o me caso o ya no me caso nunca. Claro. Lo hablo con la que fue mi mujer. Tu y le mujer digo, mira, Belén, esto- 35 años de boda, ¿no? O Sí, de sí, casamiento. se lo dije y dije, mira, nos casamos,
pasamos la noche, nos casamos en Madrid, pasamos la noche en Madrid, y yo viví 3 días en mi casa de Madrid. Después la tuve 3 años cerrada y después la vendí, porque no llegué a vivir en esa casa, que la preparamos Fíjate. con todo el cariño de esto, cosas. pero la compré porque había que casarse. Después ya decidí, cuando vine aquí, decidí que ya nos quedábamos aquí. Nació mi primer hijo, ya estábamos viviendo Miguel, Javier, Belén. Y aquí la vida se consolidó. Y aquí la vida se consolidó. Lo que tú menos te podías imaginar viniendo de Peñaranda de Bracamonte, amigo. Sí, sí. Tierra austera como es aquella de Salamanca, ¿no? Y aquí hay una nueva vida. Sí, este era un mundo nuevo. Tú que venías con los números. En aquella España donde todo era quietud, Sí. todo era tranquilo. Claro, ya Madrid ya supuso una También, buena un movida. revulsivo. Los viajecitos que salí yo Sí, con viajes. pero aquí había otra historia. Te empiezan a enseñar que hay otro mundo. Claro. Otro mundo que a ti no te han contado. Porque es que Claro. por no haber casi no Y te había lo ponen en tus manos. casi no había ni televisión, si se acababa de inventar la televisión Pero en te ponen color. aquí unas posibilidades Claro. de negocio, de horizonte, Y de entonces futuro. aquí ves que está todo por hacer, que está todo por abrir, que la mayoría de los que venimos de fuera, porque Claro. aquí no había gente suficiente para tanta cosa como de se creaba. aluvión, gente de todos los Claro, lados. también era una época en que España necesitaba mucho dinero, había que Claro. construir, había que vender, había que traer el turismo, era la gran apertura. Y te haces con el paso del tiempo benalmadense. Exactamente. Pero empezando, en principio no con la política vino después. Intentando asociarte, ver Sí, dónde estaban los lugares claves para tu ayuda en la gestión empresarial. Yo toda la vida he pensado que solo no vas a ninguna parte. Vale. Yo me acuerdo de un programa de televisión que existía cuando yo era niño así, que decía, solo no puedes, con amigos sí. Pues el problema es que, claro, llegas aquí, sí, tú trabajas y vas adelante, pero había tantas cosas por hacer, tanto que resolver, que necesitabas colaboración, necesitabas estar en contacto con los compañeros, con otros profesionales, con otros hoteles. Claro. Y entonces ahí fue donde yo conocí el SCOL, que entonces no había asociación de hoteles, ni de agencias de viajes, ni asociación por entonces, ¿no? El SCAL Club era una asociación mundial. Exacto. Que estaba aquí, que reunía... Porque no había, además, perdóname, pongámonos en el contexto, años 60, segunda parte de la... Sí, ya era el año 67, Sí, 68. Eso del asociacionismo todavía estaba, entre comillas. No, estaba prohibido. Exacto. En España todavía no se podían hacer Y asociaciones. aquí había un grupo de gente relacionada con el mundo del turismo que al amparo de una organización Una vez al interna, mes se reunían para cenar. Claro, y eso no era subversivo. Claro. Y entonces, pues, de esa reunión donde te reunías para cenar con compañeros de trabajo... Todos de esto, relacionados con el turismo. Primero conocías gente, después te relacionabas, después veías otras posibilidades de negocio. Y sobre todo, de los problemas que había, pues se decía, Puesta en oye, común. que esto está fallando de tal. Y Claro. entonces allí se comentaba y se decía, esto hay que arreglarlo. Pero no se arreglaba allí se cenaba, se charlaba y tal. Mañana nos vemos en el hotel tal, nos vemos en tu hotel, nos vemos en el mío. Y entonces las personas interesadas pues se reunían y ya hablaban con el alcalde, hablaban con el gobernador, Sí, hablaban sí. con el aeropuerto. Pero espera. Tú cuando llegas a un sitio no te quedas sin mojarte. Tú te mojas y al cabo del tiempo te hacen presidente del SCAL, ¿no? También. Sí, pasaron años. Yo voy lento en Sí, esas cosas. pero como... Pero vamos, yo estaba ahí, sí participaba. Primero eres secretario, luego eres tesorero, luego estás... Y claro, y llega un momento cuando ya llevas unos años que te hacen presidente. Y aquí vemos el testimonio en este boletín de cuando te nombraron en 1999, ¿verdad? Presidente del SCAL España. Sí, ya había sido presidente local y... Aquí estamos hablando ya de algo más a nivel nacional. Sí. Pero ese fue, digamos, tu punto de aterrizaje a nivel social. por Claro, llamarlo. del SCAL pasamos a fundar la asociación A de Ecos, apartamentos. asociación Después de apartamentos. a Ecos existía por atrás, pues yo era de apartamentos, a Ecos existía... Se estaba Estuvimos construyendo un la tiempo Costa del Sol, conviviendo, claro. después a Ecos y la asociación de apartamentos se funcionaron en una sola y ya se empiezan a crear las asociaciones de agencia de Y viajes, la de piticlin, transporte, piticlin, y se empieza aparece Enrique Bolín. y allá, sí, allá. ¿Años finales de los años 60? Pues las primeras elecciones democráticas fueron en el 78, Sí. eso es.
Exacto. En el pues, ya estaba Enrique de alcalde antes. Enrique estaba de alcalde antes, sí. Claro. Y Enrique tenía una buena costumbre que era que 2 veces al año se reunía con los directores de hotel de todos los hoteles de Benalmádena. Vale. Y bueno, para intercambiar, ¿qué necesitáis? ¿Qué os parece el ayuntamiento? Una puesta en común, claro. Claro, y en una de esas reuniones que teníamos... Tú ya estabas en el ajo, claro. Sí, yo siempre estaba en... Yo veía un charco y allí me Ahí metía. estamos. Del charco te mojabas, pero luego siempre salías, te secabas y siempre sacabas... Enrique quiere gente que se moje en política y en gestión municipal, ¿no? Eran las primeras elecciones democráticas. Enrique en realidad no iba buscando gente del turismo, él atendía a todo el mundo por igual. Vale. Pero nosotros fuimos los que le dijimos, Enrique, mucho hablar de turismo, pero es que verdad. luego resulta que es que nada más que os ocupáis de las escuelas. El turismo no está representado y de la construcción y de en la política municipal. Y Enrique nos dijo, eso tiene una solución muy fácil. ¿Sabéis por qué no se habla de turismo en el ayuntamiento? Porque no hay nadie del turismo. Míralo. En el turismo los concejales, Os devolvió el tema. hay funcionarios, hay maestros de escuela, hay constructores, profesionales, hay tal, vale. pero no hay ningún director de hotel. Anda. Y como justamente unos meses después iba a haber elecciones Os municipales, tomó la palabra. las primeras democráticas, dijo, yo voy a hacer una lista. Organizaros. El que vosotros me digáis, yo lo pongo en la lista para que salga y ya estando en ¿Y el lo ayuntamiento, incorporamos a la lista? ya veréis allí. Dice, porque claro, tú estás allí y hay tantas cosas por hacer que no llegas a todas. Entonces, ¿qué se hace más deprisa? El que está allí. ¿Y qué pasa? Que os echa el guante Claro. y luego Y algunos todo no quieren mundo- coger el guante. Todo el mundo tiene mucho trabajo, Ahí va. todo el mundo Y aquí tiene está familia, todo el mundo Pepe, tiene ocupación. Julián o José Julián Prieto. Claro, Todos miramos para un lado. Tú, a ti, que la gente, yo había sido presidente del ESCOL, no tú que has sido presidente del ESCOL, que la gente te aprecia, tú que tienes tiempo porque tus jefes están en Holanda. Si tú eras contable, habías trabajado en viaje a Ecuador, venías de selecciones, luego estabas con Yo los ya- apartamentos de Alegranza, yo ya luego el Escal. En Ecuador yo ya empecé a salir de la contabilidad para hacer viajes. Correcto, vale. Después salí de la contabilidad para organizar hoteles. Claro. Y después, Había claro, un vas tránsito. progresando. Ya tenía un contable que me hacía las cosas. Por supuesto, pero lo que Y no entonces- podías pensar que te ibas a meter en política. Hombre, yo llegué aquí con 23 años siendo director de hotel. Exacto. 23 años. Fíjate, si te comías el mundo. Claro. Y de ahí que ante tu vitalidad y tu capacidad de tirar hacia adelante, pues bueno, fuera normal que se uniera el hambre con las ganas de comer. Es decir, que Enrique Bolín buscara gente capaz, aunque no fuera de una manera directa, pero sí cuando tú saliste Sí, y sí, dijiste, sí. oye, ¿qué más me eligió a mí? Pues aquí tienes. Pero amigo, es que te convertiste en la mano derecha de Enrique Bolín. Claro, porque pasa lo mismo. Es que cuando tú estás fuera, te crees que ir al ayuntamiento es, vamos, todo lo que todos pensamos. Una tarde, 2 horitas, Sí. llegas allí, vas a una reunión, cuentas esto y ya está hecho. Poquita cosa. Pero claro, luego llegas allí y hay como Claro. todo. El que se ocupa más, el que se ocupa más y el que se mete de lleno. Vaya legislatura. Fuiste, teniente alcalde en aquella primera legislatura Sí, democrática. fui el primer teniente de alcalde durante todo el tiempo. Exactamente. Yo fue salir y nombrarme primer Y teniente fue de una alcalde. gestión de mucho consenso con todos los grupos políticos y donde a lo mejor allí se gestionó mucha Benalmádena en aquellos años, ¿no? La primera legislatura democrática fue muy complicada, pero muy fructífera. Qué bueno. Fue muy complicada porque, claro, no sabíamos lo que era la democracia, no estábamos acostumbrados a los partidos políticos. Claro. Parecía que los partidos de izquierda eran tremendos enemigos de los de derecha o los Que nunca nos íbamos empresarios a entender. tremendos enemigos. Y entonces también los partidos más de izquierda venían bastante resentidos de haber estado ocultos tanto tiempo. Y querían rápidamente Tomar iniciativa, recuperar claro. el terreno perdido. Y bueno, en aquella época no había mayorías. Enrique Bolín no conseguimos la mayoría en la legislatura y teníamos que hacerlo todo consensuando con la UCD, con el Partido Comunista, Claro. con el Partido de los Trabajadores, en fin, que luego... Pero Benalmádena lo sintió en positivo esa situación. Claro, pero además Benalmádena en aquella época fue la época de la gran expansión de Benalmádena. Claro. Había dinero, se podían hacer cosas. Claro.
se decía que Benalmádena era el municipio más rico de España. No ¿Cierto? es verdad que fuera el más rico, Pero pero tenía una economía muy saneada. Bueno, ¿quién iba a hacer un puerto deportivo? Claro, O un parque de la Paloma, claro. o una sierra, Y el polideportivo, y el castillo del Bilbil, y la pista de hielo, cantidad de cosas. Eso fluorar el agua, sí, municipal. sí, sí. Bueno, y Tantas gestiones, por y Dios. urbanizar todo el pueblo, porque cuando yo llegué a Arroyo de la Miel no había ni una calle asfaltada. ¿Qué responsabilidad te tocó en aquella primera legislatura, Pepe? Bueno, yo la primera que cogí era el primer teniente de alcalde y delegado de turismo. ¿Vale? Después pasé por personal, pasé por Hacienda, después siempre llevaba 2, 3, pero dentro de las delegaciones que tenías, yo creo que la labor más principal que a mí se me encomendó, que me encomendó Enrique, era negociar con los otros partidos. Yo era el que negociaba con ellos, cocina. consensuábamos los temas, es decir, Sanear. sacar temas, Claro. sacar temas. Y en la primera legislatura eso nos salió muy bien, porque ellos al final también tenían ganas de que se hicieran cosas bien para ellos, y lo único que tenía que, si había que arreglar escuelas, da lo mismo que sea de izquierdas o de derechas. Si hay que arreglar el entorno de un hotel, da lo mismo. En realidad, en un pueblo, y en un pueblo pequeño como era entonces Benalmádena, pues había buena voluntad. Pepe, pero había otro espíritu, que no es el que existe hoy. Había un espíritu Han cambiado mucho las cosas en ese sentido. de más negociación. Yo cedo, tú cedes. Vamos adelante de diálogo, no de tanta confrontación. Aunque luego cada uno fuera de su pueblo, y nunca mejor dicho. Sí, sí, pero había un ánimo de voluntad de salir adelante. Sí, sí, y además tú te ponías a negociar cuáles eran las prioridades y enseguida llegabas a un acuerdo, Claro. Luego había que hacerlo de una manera, había que hacerlo de otra, tal. Bueno, eso Pero se era tiraba para el día a adelante. día, sí. Una legislatura que fue tan buena que llega la segunda. Y sacamos mayoría absoluta. ¿Y quién lo iba a decir? Que yo no me iba a presentar, yo no pensaba seguir, porque yo cuando pues la verdad es que vas abandonando tus negocios, Claro. y tu vida y tu familia, Sí. y te dedicas, si quieres hacer bien las cosas, la dedicación es tan grande que yo no pensaba Tiene continuar. mucho sacrificio. Sí, yo dije, y la verdad es que yo pensaba, he terminado y ya está, y ahora que venga otro. A lo mío. Pero claro, el problema es que como no había nadie de turismo, pues, a eso te gusta, también es verdad, Vale. que aprendes muchísimo. Y quedan cosas por hacer. Es un máster Dice, de la bueno, vida. pues, Y claro. entonces, pues por un lado te quieres ir y por otro lado tienes la ilusión de decir, entiendo pues, perfectamente. Y entonces Enrique me insistió, no, mira, hombre, con lo bien que Hemos con el hecho buen, equipo, hacíamos hemos funcionado. hacíamos un buen equipo. Claro. No digo Enrique y yo, Enrique Lo que pasa que y dice, todo el equipo. nunca porque segundas partes había gente maravillosa en el grupo, Pepe, pero nunca segundas partes fueron buenas, ¿no? Exactamente. La segunda parte fue un gran Con problema. mayoría absoluta. Con mayor Que es absoluta. cuando se supone que las ruedas ruedan mejor. Sí, pero yo creo que ese fue el gran problema, porque Enrique, que tenía enormes virtudes, también tenía algunos defectos, como todo el todos. mundo. A ver, ¿quién no? Y entonces yo recuerdo que a mí Enrique me dijo, tenemos mayoría absoluta, ahora podemos Ahora hacerlo vamos a todo. arrasar. Y Enrique era de los que, ahora puedo, dejarme solo. Y yo le decía, Enrique, no se puede dejar a la Piano. oposición fuera. Si nosotros contamos con ellos, como fue en la primera parte, te están ayudando, te están dando ideas, están colaborando, te están permitiendo seguir adelante. Como tú no les dejes participar, te van a empezar a poner chinitas en el camino y te van a poner obstáculos. Y efectivamente así fue. En las comisiones no metimos a nadie en contra de mi voluntad. Yo le decía, Enrique, vamos a ponerlos, no pasa nada, nosotros somos 3, ellos tienen 1, siempre vamos a ganar las votaciones. A la hora de la verdad, si en un momento dado tú les dejas que participen, que te pones de acuerdo, estupendo, que no te pones de acuerdo, votas y ganas. Total, que se vino arriba. Pero él no lo venía, él se vino arriba y dijo, arriba. nada, no hace falta, no están. Luego al final hubo que meterlos. También, en cierto modo, por justificar, que tampoco hay por qué. Claro, se había hecho una gestión magnífica, ya venía de antaño. Sí, no, venía de antes de las Claro, elecciones. venía de antaño. Enrique siempre tuvo grandes ideas Claro, luego y gran municipio dedicación. saneado, Sí, ¿verdad? claro. Siendo bandera de la Costa del Sol, con proyectos como el puerto y con, no sé, cantidad de iniciativas, es normal que uno pues se venga arriba. Había ideas, había dinero y había... Claro, pero claro, todo con cierta mesura. Y ahí estabas tú diciéndole, está bien, pero oye, Claro. todo no es oro lo que reluce. Enrique era todo lo impulso y yo, era el freno. el que tenía los pies en la tierra. Claro, te entiendo. De tal forma que hubo un momento en que ya no había mucha capacidad de entendimiento con Enrique, ¿no?
Bueno, tuvimos un problema. Claro. De las muchísimas cosas que salieron bien, hubo una cosa que no salió, que precisamente fue el puerto. El puerto, si habláramos del puerto en condiciones. La gran realización del puerto de Enrique Bolín es el puerto deportivo. Totalmente. Y le costó la alcaldía, Cierto. pero ya le había costado antes y le volvió a costar ahora. Cierto. Porque Enrique, que lo único que quería era hacer más cosas y más y más y dinero, pues como el puerto, la construcción de los apartamentos eran apartamentos de lujo, se vendían muy caros. ¿Quién compraba aquello? Gente de mucho dinero. Y la gente decía, yo si quiero un apartamento en el puerto es para tener un barco. Vale. Y si me vendes un atraque, te compro el apartamento. Vale. Y entonces la empresa holandesa, Freeport, que era quien vendía, pues le hizo una propuesta de comprar todos los atraques para venderlos ellos con los apartamentos. Con lo cual dejaba de ser público. De mucho dinero. Claro, ¿Era privado? Claro, hubiera sido por el periodo de la concesión, los 50 años. Pero claro, el ayuntamiento hubiera dejado de tener los atraques porque el ayuntamiento tenía los atraques y Freeport tenía la construcción inmobiliaria. Claro. Hubiera dejado de tener aquello. Y Enrique vio la cantidad de dinero que ofrecía, las posibilidades, el tema financiero, lo que se podía hacer en Benalmádena con ese dinero que venía. Y entonces, pues él dijo que él estaba de acuerdo en vender. Una hipoteca que hacía de que el pueblo fuera privado. Claro. Y entonces cuando vino y nos contó y nos dijo, mira, tenemos una oferta magnífica, vamos a vender los atraques. ¿Y tú dijiste que...? Yo dije, Enrique, no lo viste. Los atraques no se pueden vender. Claro. Si ese es el mayor posibilidad de ingresos que tenemos, eso va a ser una fuente de ingresos para Benal. Claro. Y sobre todo es el punto de encuentro de la Costa del Sol. Claro. Si nosotros lo llevamos, nosotros tenemos la fama y se harán las cosas como nosotros entendamos que se deben de hacer. Si lo vendes, ya es una comunidad de propietarios, tú ya no tienes nada que decir. De acuerdo que lo van a hacer bien, porque es una gran empresa, pero lo va a hacer bien la empresa que lo está vendiendo porque es una gran empresa, pero cuando ya lo hayan vendido todo y sea una comunidad de propietarios como tantas otras, se acaba la vida. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Amigo. Y en cualquier caso los ingresos se acabaron. No hubo manera. Claro, yo dije, yo prefiero un ingreso importante cada año con los beneficios del abierto puerto al público, a que venga todo de golpe y después ya, cuando me gaste eso, quedarme sin nada. Claro. Ahí tuvimos un problema importante. Él no lo entendió. Que tú salieras incluso yo no entendí lo de vender el puerto. Del grupo. Él no entendió lo de que no se debía de vender. Me quitó todos los cargos que tenía. Moción de censura. Se empeñó en que yo me quedaba fuera porque así podía vender el puerto, pero el problema era que no tenía los votos. Si yo me salía ya no tenía los votos. Claro. Y entonces ahí hubo un tema. ¿Un desencuentro? Él dijo, pues tú te vas. Pues ya está. Pero fíjate las vueltas que da la vida. Porque después de lo que ocurrió, moción de censura... Cuando pasan unos años, pues te das cuenta de que los grandes perjuicios que ha habido. Y 15 años después Enrique me volvió a llamar para reconducir para ser el puerto. Gerente del puerto. Sí, sí. No, él me llamó y me dijo, mira, la idea inicial, porque cuando se inauguró el puerto, la idea fue ya de hacer una sociedad y además con una empresa municipal. Claro. que no era privada. Y entonces, pues llamó a Antonio Juárez, que es un abogado prestigioso de Málaga, que asesoraba ciertas cosas del ayuntamiento. Y se hizo la constitución de la sociedad municipal. Y Antonio Juárez con la parte jurídica y yo con la parte económica. Que es lo que hoy gestiona y sigue gestionando. Que es lo que hoy es el puerto la sociedad del Puerto Deportivo de Benalmádena. O sea, yo estuve llevando la gerencia durante 3 años y luego ya lo dejé. Amigo, y además en ese tránsito cuando la moción de censura y Enrique deja de ser alcalde, tú tuviste también que cubrir el sillón de la alcaldía. O sea, tú eres también excelentísimo. Sí, yo fui alcalde durante casi 4 meses. Mientras que se solucionaba o no la legalidad, claro, el tema de la situación que se generaba. El tema es que en aquella época estaban como grupos fuertes, aparte del de Enrique, estaba el PSOE por un lado y la UCD por otro. Claro. No sé si era la UCD o el Centro Democrático y Social. Sí. En fin, Enrique Camarero se proponía, era el que pensábamos que iba a ser el alcalde por un lado, pero el PSOE no quería que Enrique Camarero fuera alcalde. Y la UCD, o el CDS, lo que fuera, que no me acuerdo en este momento cuál de los dos, decía que el PSOE alcalde de eso nada. Claro, todos pensaban que el alcalde era yo, que era el que había sido primer teniente de alcalde, y yo me llevaba muy bien con todo el mundo, y todo el mundo entendía que yo debía de ser el alcalde. O sea, estaba pasando algo como cuando había que ser concejal, que nadie quería...
Pero claro, el problema es que yo sabía que yo no podía ser alcalde porque la Porque ley legalmente no se la podía. ley no lo permitía Claro. en aquella época. Pero pese a todo, había que cubrir el puesto. Y entonces dijimos, bueno, vale, como tenemos que llegar a un acuerdo, si se va Enrique tiene Pues que me ser toca, pues, pero que yo y no. me tocó a mí. Y a los 4 meses hay un dictamen jurídico. Hay un dictamen jurídico, yo les fue la Tú lo tenías condición que perfectamente digo, si asumido. un juez dice que yo no puedo ser, yo me voy. El juez dijo que yo no podía ser, que tenía que ser o el número 2 de Enrique, o uno del PSOE, o uno... Y punto. Pero en ese tiempo ya se consiguió convencer al PSOE de que Enrique Camarero podía ser un buen alcalde, con ellos, es decir, era un alcalde, era un grupo de gobierno, Sí. donde estaba el PSOE, estaba la UCD, estaba, en fin, estaba todo el mundo que esto, pero ya el PSOE consintió que... Y dejaste de ser alcalde. Y ya dejé de ser terminó alcalde, la legislatura. terminó la legislatura, Y hasta yo, luego, Lucas. yo dejé la política y seguí con mi vida, mi profesión y mis asociaciones, porque dejas de dedicarte al ayuntamiento y te dedicas a Ecos, y dejas a Ecos y te dedicas a la Cámara de Comercio, y dejas la Cámara de Comercio y te dedicas... Pero, Pepe, está claro que son 2 legislaturas con una cara y una cruz, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero, ¿qué 2 legislaturas tan importantes para Benalmádena? Bueno, es que fue la gran época, Claro. es que... y pasó, ¿Cuánto se hizo? Yo digo que como todo, las cosas cuando nacen con una fuerza, con una ilusión, Claro. todo se hace bien, pero cuando corres demasiado, cuando vas demasiado deprisa, cuando no planificas adecuadamente, Claro. las cosas se masifican y cuando se masifican pierden calidad. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Crecimos tanto sin una planificación bien controlada, que las cosas empiezan a... No digo que sea, porque Benalmádena sigue siendo un lugar atractivo, Claro. sigue teniendo una buena administración, Claro. pero claro, donde antes había abundancia de dinero, ahora ya no hay tanto. Claro, Donde había claro. muy poquitos gastos, se hacían muchas cosas con muy poquito personal, ahora hay mucho personal y ya no se hacen tantas Y cosas. fíjate, porque entre las cosas de las cuales tú te sientes orgulloso, fruto de tu gestión, cuando fuiste además concejal de urbanismo, Sí. el Parque de la Paloma, ¿no? Sí, ese es uno de mis... La joya de la corona también. Mis mayores orgullos es haber dado la idea. Es como el retiro de Madrid en la Costa del Sol. Así fue, así fue. Que en aquella época el ayuntamiento, no había planes de ordenación, no había cesiones al ayuntamiento cuando se construía un edificio. Es decir, antes el que construía y el ayuntamiento nunca tenía, y el ayuntamiento no tenía nada. Claro. Y entonces se presenta el primer plan de ordenación de Benalmádena y se contrata a Eduardo Caballero, arquitecto de gran prestigio, que viene con un equipo en el que está José Luis Cerezo, que ha sido arquitecto municipal después de mucho tiempo, pero vamos, Eduardo Caballero, arquitecto de prestigio, que había estado en Barcelona, había estado en Madrid, y en Málaga era muy, muy conocido. Y con él llegáis a... Y entonces él va a hacer el plan general de ordenación. Y Enrique me dice, tú vas a ser el concejal de urbanismo para hacer el plan de ordenación con Eduardo Caballero. Nos presenta, que yo no lo conocía, nos vamos a tomar café y yo le digo a Eduardo Caballero, digo, mira, yo de urbanismo no sé, yo de turismo algo sé, pero de urbanismo... Claro. Y pero ¿qué hace falta y de zona verde, no? menos. Y él me dice, tú no tienes que saber de eso, para eso estoy yo. Olé. Los técnicos somos los que tenemos que dar las soluciones técnicas. Vale. Tú eres el pueblo. Bien. Y tú tienes que decirme qué es lo que el pueblo necesita. ¿Y tú qué le dijiste? Y yo lo primero que le dije, digo, zonas verdes. Olé. Zonas verdes, digo, mira, no hay ni un parque infantil, no hay ni una esquina para plantar un árbol. No te hizo un no hay nada. jardincito, ¿eh? No, claro, como él había vivido en Madrid y yo venía de Madrid, yo le dije, mira, el Parque del Retiro está en el centro de Madrid y es la luz de todo el Madrid central. Qué bueno. Digo, pues aquí con todo lo que se ha hecho en el arroyo, hay que buscar jardines para compensar lo que se ha construido de más. Tardó 2 días. Qué A bueno. los 2 días me llama por teléfono y me dice, Pepe, tengo tu parque. Ole. Mañana, ¿a qué hora? Cuando tú quieras. ¿Y por qué la paloma? Lo de la paloma vino después, eso ya no es mío. Vale. Eso ya no es mío. Yo lo único que hice en el Parque de la Paloma fue que vino con un plano de Benalmádena así y una manchita verde aquí. Todo blanco y rayas y aquí.